Ok. Ok, vamos a empezar. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No está claro y transparente? Muy bien. Eh, Lo que, lo que vamos a hacer hoy es es ver una consecuencia física de la, este, de la analiticidad de una función particular, la aplicación a electrostática. Entre otras cosas, vamos a resolver dos problemas, ambos son bidimensionales. Y son problemas que les vamos a dar una interpretación bastante clara y va a explicar, entre otras cosas, por qué los pararrayos se hacen, cómo se diseñan. Vamos a ver cómo, sabiendo un poco de variable compleja, podemos entender bastante de electrostática bidimensional y resolver problemas que en el curso de posgrado la gente luego la hacen casi llorar. Entonces, pero para ello, lo primero que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Entonces, sacar una función analítica en su conjunto dominio, el que ustedes quieran, y f de z lo voy a poner como u de x más y más i. Bueno, muy bien. Por hipótesis, por hipótesis, tenemos lo siguiente. La parcial de u respecto de x es igual a la parcial de p respecto de y. Y la parcial de de u respecto de y no es otra cosa que menos la parcial de la v respecto de x. Y voy a suponer una cosa, ¿no? Bueno, no, es analítica. Entonces, además, ahorita van a ver por qué. ¿Para qué lo pongo así? Para que sea más fácil. Todas las derivadas de segundo orden son continuas. En este instante, esta condición la tengo que poner como un elemento extra.
ya a partir tal vez de hoy o del miércoles, vamos a empezar a ver integración. Y cuando veamos integración, vamos a obtener un resultado sorprendente. El resultado es que las derivadas, si una función es analítica en un punto, si una función es analítica en un punto, sí que hay una vecindad en torno a ese punto, donde la función tiene derivada, de manera automática vamos a poder probar que todas sus derivadas de todos los órdenes existen. Y eso implica que todas las derivadas de la u y de la v respecto de x y respecto de y existen y por lo tanto son continuas. Pero como no he visto ese teorema todavía, en este instante lo agrego como un ingrediente extra. Después va a ser innecesario. Pero como necesito hacer un poco de aplicaciones de variable compleja a problemas de que ya no sea pura geometría, eh, quiero hacer esta parte y necesito este elemento. Entonces, fíjense que pasa lo siguiente. La parcial, la segunda parcial, así, quiere pintar. La segunda parcial de x, déjenme, voy a calcular esto. Esto es lo siguiente. Estoy calculando la segunda parcial respecto de x de la u y esa le estoy sumando la segunda parcial de la u respecto de y. Esto es el laplaciano. Es como se define el laplaciano en un número arbitrario de dimensiones. En este caso, es en dos dimensiones. Y ahora, lo que voy a hacer es, en esta expresión, voy a emplear las relaciones de Cauchy-Riemann. ¿Por qué? Por lo siguiente, nótese, la segunda, la segunda parcial respecto de y de la u no es otra cosa que menos la parcial de la v respecto de y derivado respecto de y. Muy bien, esto no es otra cosa que lo siguiente, no es otra cosa que la parcial. Y ahora aquí es mi notación. En algunos libros la notación es al revés de lo que yo estoy empleando. Depende del libro de texto. Cuando pongo esta notación, quise que primero derive respecto de x, después respecto de y. Nada más para que quede claro, esto es la parcial respecto de y menos la parcial respecto de x también. Nada más para que nos entendamos. Pero como las derivadas las estoy suponiendo continuas, cuando las derivadas, las primeras derivadas, cuando las segundas derivadas, perdón, no son continuas, lo que voy a decir no es cierto. Pero como supuse que las segundas derivadas todas de la u y de la b son continuas, entonces puedo permutar el orden de la derivación. Déjenme regresar a mi notación compacta. Primero derivo respecto de y después derivo respecto de x. Pero la derivada de la v respecto de y no es otra cosa que la derivada de la u respecto de x. Entonces, este que está aquí. Y ahora sí, continúo arriba. Los sumo. Fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. U de x más u de y
no es otra cosa que u de x menos u de x, y esto es 0. Quiere decir que si la u, que es parte de una función analítica, tiene además sus segundas derivadas continuas todas, entonces de manera inmediata se satisface que cumple la ecuación de Laplace. Cumple Laplace. Como ya les dije, es algo que es redundante en esencia. Entonces ya nada más lo pongo, ya no lo voy a estar diciendo, nada más con que diga analítica, vamos a dar por hecho que todavía no lo haya demostrado, que su segunda ¿Profe? es de... Sí, dígame. ¿Podría bajar un poquito su cámara? Lo que pasa es que no terminé de copiarlo de abajo. Gracias, profe. Entonces, si la función es analítica, la U satisface la ecuación de Laplace. ¿Y qué va a pasar para la UP? Creo que se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Lo voy a probar simple y sencillamente porque no tengo nada que hacer. Y ahora lo que sabemos es lo siguiente. Voy a calcular. Listo, gracias, profe. Ok, entonces va ahí va hacia arriba. Vamos a calcular ahora cuánto vale la segunda derivada respecto de x de la v, que eso es la segunda derivada. Y esto es lo siguiente. Y ahora, porque yo sé que esto es cierto, voy a poner de esta manera, la segunda derivada respecto de y es la primera derivada respecto de y de la primera derivada respecto de y. No estoy diciendo nada loco. Pero ahora, aquí voy a poner el hecho de que la primera derivada respecto de y de la v tiene la siguiente cara. Ok, esto me queda la segunda derivada de la v respecto de x más la derivada de u primero respecto de x y luego respecto de y. Pero ahora lo que voy a hacer es recordar que como la función es analítica, las derivadas de todo orden de la u y de la v son continuas, como hace rato, y entonces esto me queda con el siguiente cara. Permuto. Pero la segunda derivada, la primera derivada de la u respecto de y. Ahora sí, recuerdo que la v es parte de una función analítica, que por consiguiente se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo punto donde la función es analítica. Entonces, esto me queda como esto es 0. Y entonces voy a definir lo que se llama una función armónica y para que quede claro, que son fundamentales en matemáticas, son fundamentales en física matemática, y hay que saber qué es una función armónica. Y después lo voy a aplicar a lo que acabamos de probar, con un teorema que ya no hay que demostrar, porque lo que acabo de hacer se van a percatar que es la demostración. Déjenme mover esto así y anotarme definición.
sea una función que va de un subconjunto, pues estado R2 en R, tal que el laplaciano de U es 0 para todo X, Y, para todo punto en el conjunto dominio. Y sus derivadas de segundo orden son continuas. Entonces, se dice que U es armónica, no es más que una definición. Muy bien. ¿Alguna duda de lo que dice la definición? ¿Tabam? No. No. No, profe. No. Le cambió mucho la voz, Taba. No, es que antes habían respondido mi compañero. Sí, sí, Jiménez. Supongo que fue usted, Jiménez, ¿no? ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Ah, no hay duda, profe. Perdón, parece que me preguntó. Pero sí, ya le pregunto a usted. Todo está claro, ¿verdad, Sí, señorita sí, está Jiménez? claro. Sí, profe. Ok. No es más que una definición. ¿Por qué se define así? Por lo siguiente. Fíjense. El teorema no lo voy a probar porque lo que acabo de decir es la demostración teorema. Déjenme cambiar de teorema. Sea F. Y ahorita hacemos las aplicaciones. Van a ver qué bueno mundo. Fíjense. Analítica de si F de Z es X, Y más B de X, Y. Entonces, U y B, estoy resolviendo la ecuación de Laplace sin tener la más mínima idea de algún método para resolver ecuaciones diferenciales en dos dimensiones. U y B son armónicas. Creo que se empiezan a dar cuenta de que este teorema empieza a lanzar una goma muy especial, porque parece que hay una conexión, por lo menos entre la solución de ecuaciones diferenciales lineales en dos dimensiones, en particular Laplace, y la teoría de variable compleja. Vamos, perdón. ¿Quieres subir su cámara? Es que no se ve. Gracias. Ya. Fíjense cómo el teorema es muy fuerte. Estamos resolviendo una ecuación diferencial. Ahorita, al rato veo cómo construyo. Les voy a dar una función de R2 en R. Y fíjense las implicaciones. Vamos a poder, bajo ciertas condiciones, definir
con una función de R2 en R, vamos a poder definir una función analítica. Y antes de hacer eso, quiero que apliquemos estos resultados a un caso sencillo, entre comillas, sencillo entre comillas, ¿sí? Fíjense, ejemplo, ahora sí, habíamos hasta este instante la conexión la posible conexión con física había estado completamente ausente. Y pues si no había una conexión así muy clara con física, la parte de una conexión con meteorología, pues parece que es todavía más lejana. En el mejor de los casos, siendo amable conmigo mismo, había estado yo haciendo aplicaciones a geometría, pero geometría es la madre de todas de la matemática. Entonces, no estaba yo saliendo de algo muy dentro del contexto de matemáticas. Pero en este instante vamos a hacer una aplicación que para mí siempre ha resultado muy interesante. Y tal vez para la gente como ustedes que están en meteorología resulte todavía más interesante que para mí, porque vamos a ver por qué demonios los pararrayos se construyen poniendo una punta. Ya sé, hay que a los rayos, pero eso no es una explicación, eso es una descripción. Yo quiero entender, no saber. Decir que un rayo cae en donde hay una punta no es entender, es solo saber, porque yo no sé por qué escoge en particular la punta. Entonces, fíjense, voy a primero hacer el caso opuesto. Vamos a probar que cuando hay un hueco en dos dimensiones, en la región donde está el hueco, y lo vamos a entender desde otra perspectiva, allí el campo eléctrico se va haciendo cada vez más pequeño. Pero si tienen ustedes una punta, el campo eléctrico tiene que aumentar. Fíjense, consideremos, primero comienzo con pura matemática y ahorita lo conectamos. Consideremos la función, fíjense, fíjense qué sencilla función. Es como una cachetada con guante blanco que la teoría de variable compleja nos da, diciéndonos, fíjate cómo con una función tan trivial como es un monomio cuadrático, puedes entender muchas cosas. ¿Qué otras cosas podrías entender si me estudias como se debe? Fíjense. Y esto es x más y. Ahorita van a ver por qué lo estoy haciendo así. Y hago el producto. Es x cuadrada menos y cuadrada más y por 2xy. Esto es de x, y más y de p x con y. Ya lo probé. Los polinomios que los polinomios tienen derivada en todo punto de su conjunto de definición. Y que en todo punto en donde la derivada no sea cero, además definen una función, un mapeo conforme. Entonces, los polinomios son funciones enteras. No hay condición más fuerte que pedirle que una función sea entera, lo que quiere decir que en todo punto es de su conjunto dominio, en todo punto de plano complejo, pero son analíticas. Más, no le puedo pedir, es imposible. Entonces, fíjense en lo siguiente,
El que se entera quiere decir que se satisfacen. Fíjense cómo la parcial respecto de x no es otra cosa que 2x. Y la parcial respecto de y es 2x. Claro. Fíjense cómo pero este es un polinomio. Y los polinomios son continuos. Calculen las derivadas siguen siendo polinomios, la derivada en polinomio es otro polinomio, son funciones continuas. Todas las derivadas son continuas. La parcial respecto de y es 2 veces y esto es menos la parcial respecto de x. Espérenme aquí. De la v, que ya me equivoqué. Esto les da 2y menos 2, es 2y, ¿sí? Y 2y es menos 2y. Se cumple. Cauchy rima. Muy bien. Pero ahora me voy a fijar en lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. Además, por el teorema previo, U y B son armónicas. Y como son armónicas, quiere decir que el laplaciano de U es igual a 0 y el laplaciano de B también es un 0. ¡Qué buena onda! Y ahora continúo arriba. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a preguntar por lo siguiente. Ok. Muy bien. ¿Qué lugar geométrico queda definido si pedimos que la u de x, y sea una constante? Simple y sencillamente. Es Día de Muertos, pandemia, qué mejor que aprovechar el tiempo cuando todo nos dice que no podemos salir a ningún lado. Fíjense que el lugar geométrico son hipérbolas, las voy a dibujar. Ahorita les digo, ¿por qué las voy a dibujar? Respuesta, bueno, casi todas son hipérbolas. Hipérbolas y dos rectas. ¿Por qué? Este es, déjenme hacerlo más hacia esto es X, esto es Y. Y son hipérbolas. Voy a dibujar. Pero están mal dibujadas. Tengo que pintar primero mis dos rectas. $45. Y las hipérbolas, déjenme están así. Las asíntotas son estas, que están, estas dos rectas. Acá, si lo quieren ustedes dibujar en todo el plano complejo, acá tienen otras hipérbolas. Dependiendo, estas hipérbolas que están aquí, estas son para cuando la constante es negativa. Estas que están aquí y estas que están aquí son cuando la constante es positiva. Y las que están, digamos, abajo, son nuevamente cuando la constante es negativa. Las dos rectas a 45 grados es cuando la constante es un 0. Fíjense, eso va a ser fundamental. Entonces,
Si x cuadrada menos y cuadrada es menor a 0, son las hipérbolas de, y van a disculpar mi lenguaje, de arriba y abajo. ¿Qué quiere decir las hipérbolas de arriba y de abajo? Estas son las de arriba, estas son las de abajo. Cuando es positivo, son las hipérbolas de la derecha e izquierda. Muy bien. Y el caso nulo, x cuadrada, déjenme, x cuadrada menos y cuadrada igual a 0, las dos rectas que en realidad, además de ser, estas dos rectas son las asíntotas de todas las hipérbolas, las de arriba, las de abajo, las de derecha y las de la izquierda. Se acabó. ¿Sí está claro hasta aquí, Taba? Sí, profe. La pregunta es a dónde voy, ¿verdad, Taba? Ahora fíjense. No. Ahora vamos a imaginarnos el siguiente problema. Ya escribir hacia arriba. El siguiente problema bidimensional. No voy a borrar esto que está aquí. Ahora imagínense que yo llego con un conductor. Todo esto es conductor. Todo esto es conductor. ¿Sí? Por ejemplo, ponemos en un dron, ponemos el dron a cierta altura y el dron tiene una lámina con esta geometría. Pero además voy a conectar el conductor a tierra, de tal manera que el potencial eléctrico al cual se encuentra el conductor sea igual a 0. Se tiene el conductor del dibujo, donde además este ángulo es pi sobre 4 radianes. Este ángulo es pi sobre 4 radianes. Creo que se dan cuenta que es esta recta y es esta recta. Y lo que queremos y deseamos calcular el campo eléctrico en la región donde no hay conductor. El dron está flotando. Quiero el campo eléctrico en la región donde no hay conductor, con la condición potencial eléctrico nulo en
el conductor. No, lo conecto a tierra. Lo que hago es conecto cables, conecto un cable que vaya del conductor a la superficie terrestre y con eso basta y sobra para que el conductor esté el conductor esté potencial 1. Entonces, fíjense que lo que estoy pidiendo es lo siguiente. Nótese. Aquí. En la recta. Encima de la palabra, en la recta. En las rectas. A 45 grados. El potencial es nulo. Voy a borrar. No quiero borrar estos dos dibujos. Voy a escribir arriba. Ahorita les digo por qué no los quiero borrar. Y ahora, fíjense que de lo que aprendieron de su curso de tronco común, no existen cargas libres y como no existen cargas eléctricas libres, eso quiere decir que la segunda derivada que Laplaciano del potencial eléctrico tiene que ser cero en toda esta región, en donde no hay conductor. Este es el problema que se puede resolver por varios métodos. Algunos de ellos, los que aprende uno cuando lleva el curso de, ¿cómo se llama? De funciones especiales y transformadas integrales, que no sé si en la licenciatura de ustedes lo lleven o no, desconozco esa información, pero es un problema que se le pone luego a la gente en la primera parte del curso de posgrado de electrodinámica como parte de los métodos de solución de situaciones electrostáticas. Y aquí vamos a resolverlo de boleto. Vean el dibujo que hice primero. X cuadrada menos Y cuadrada. En esta superficie, en esta recta, vale el 0. Pero aquí, la función su laplaciano es nulo. La teoría de ecuaciones diferenciales me dice, si ustedes resuelven un problema lineal, de ecuaciones de lineal, que satisfaga las condiciones a la frontera impuestas, esa es la única solución. La única. Pero ¿cómo? Z cuadrada me da la solución de este problema que aparentemente es complicado. Te van a ver por qué no quise borrar las hipérbolas. Te van a ver por qué. Pero de x, y igual a x cuadrada menos y cuadrada satisface es la única solución. Ni le busquen. Tienen una. Y la teoría de ecuaciones diferenciales lineales con condiciones a la frontera me dice, si encontraste la solución de ecuaciones diferenciales más satisface tus
conexiones a la frontera. Esa es la solución, no hay otra. ¿Qué andas buscando? ¿Qué rayos ando buscando? Tengo la solución. Es la parte real de la función z cuadrada en variable compleja. Pero ahí no termina el asunto. Fíjense lo que va a pasar. Es decir, fíjense cómo la cara que tiene el potencial eléctrico, estas son de potencial eléctrico constante, son dichosas, ¿cómo se llama? Son dichosas hipérbolas. Te lo he hecho antes, recién hecho, recién calculado. Tiene que X como Y es el potencial eléctrico buscado. Pero no solo tengo eso. Y el campo eléctrico fíjense lo que va a pasar cuando tengo esto. Voy a ser medio pedestre. Esto que está aquí es una cuña, ¿no? Es como si tuviera yo un pequeño hueco en un conductor. Es como si, imagínense que por acá continúa. Le hacen un agujero con esta geometría a un conductor y ustedes quieren saber cuánto vale el campo eléctrico cerca de el vértice. Entonces, fíjense que el campo eléctrico es el gradiente menos el gradiente del potencial, pero menos el gradiente del potencial. Fíjense lo que va a pasar. Ahora sí, viene la parte, hace casi inicio del trimestre, Carmona. Usted me preguntó, y para los que vamos a meteorología, ¿dónde hay aplicaciones? ¿Se acuerda? Sí, profe. Aquí es uno, fíjese. Esto va a probar que querer hacer un pararrayos con esta geometría es tonto. Porque esto vendría siendo menos 2x en la dirección x más 2y. ¿Sí, verdad? En la dirección y. Fíjense la cara que tiene. Ahora díganme, este es el origen. Por como hice el dibujo, no lo dije. El origen de coordenadas está aquí, porque coincide con este. Porque sobre esta recta y sobre esta recta, esta función es cero. Y solo se cumple cuando x es igual a y. Tienen que ser las rectas que pasan por el origen. Fíjense que, ahora sí, vean la cara que tiene el potencial. Perdón, el campo eléctrico. ¿A qué se va el valor del campo eléctrico si la X y la Y se van a cero? ¿Qué onda? Cero. Cero. Claro. Ah, pero está bien, eso lo dice el cálculo. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Voy a hacer un poco más pequeño este.
el campo se anula. Bueno, el campo decrece. Sí, nos aproximamos. Al origen. Claro, está bien. Eso dice el cálculo. Aquí, si tú quieres proteger, en otras palabras, si tú quieres proteger algo, metal, algún material de campos eléctricos, por ejemplo, que quisiéramos proteger un cultivo de células de campo eléctrico, porque el campo eléctrico puede dañarlo. Lo que nos estaría diciendo esto es, bueno, acércalo lo más que puedas aquí, ponlo por aquí, porque ahí el campo eléctrico va a ser muy pequeño. ¿Pero por qué? Este es el cálculo. Está bien. El cálculo es contundente. Antes de que yo siga. ¿Alguna pregunta, Carmona? Sí, profe. ¿Qué? Tengo una, por ejemplo, en la parte en donde está definiendo al campo eléctrico como el menos gradiente de U. Ajá. Bueno, es que a lo mejor yo soy quien lo está malinterpretando porque yo como tal no he visto este tema. Pero, por ejemplo, he visto que en unos libros Ajá. mencionan justamente estamos tomando la parte real, ¿cierto? De la función de U y V. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo, a mí se me figura, Ah. a una de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, o sea, como que si se pareciera. La divergencia de E igual a 4. En unidades gaussianas, la divergencia de D, el vector desplazamiento cuando no hay dieléctricos, D es igual a E. La divergencia de E, nada más que aquí es el E, Ajá, es la del divergencia campo de eléctrico. E es menos el laplaciano del campo potencial eléctrico, y ese es 4 pi por la densidad de carga. Como no hay carga, entonces la divergencia de E, que es menos el laplaciano de U, tiene que ser cero. Sí, es una de las ecuaciones de Maxwell, la ley de Gauss. Exacto. Ok, Pero gracias. no, pero ustedes, yo estudié la licenciatura en la UNI, y aunque le han cambiado los nombres, porque no sé qué campos y ondas, el temario es el mismo. Y este tema se ve cuando uno lleva lo que en mis tiempos se llamaba Física 3, que es los primeros capítulos del segundo tomo del Resnick. Entonces, sí, es una de las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí está claro, Carmona? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo está claro y transparente, Tapa? Sí, profe, vamos bien. Fíjense, pero ahora vamos a proporcionar, o sea, tengo la explicación, tengo el cálculo me dice el potencial conforme te acercas al origen, por aquí, no por el conductor, por aquí, nos podemos mover en este cacho, no podemos hacerle agujero al conductor, están moviendo ahí, ¿no? Esos tontos, ¿no? Aquí es donde está la atmósfera y me acerco yo al origen y sé que el campo eléctrico, por muy turbulento que esté la atmósfera, el campo eléctrico aquí va a ser cada vez menor, menor y menor. Muy bien, no hay problema. Qué buena onda. Ahora, claro, todo esto con sus unidades respectivas, ¿no? Ahí ni siquiera me meto. La U tiene unidades de potencial, y se acabó. Ahí eh, eso creo que no nos debe de preocupar porque es bastante eh, evidente, ¿no? Tenemos las unidades
correctas en todos lados, así lo estoy suponiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué era, yo afirmo, y quiero que se pongan a pensar en la experiencia diaria, quiero un argumento intuitivo de por qué esto es algo que había que esperar, como un argumento que nos da tranquilidad de que este cálculo checa con nuestra experiencia diaria. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fíjese, ¿qué pasa si pongo un objeto en el interior? Tengo campos eléctricos muy, muy intensos. Por ejemplo, aproximo algo a eléctricos y magnéticos muy fuertes. Aproximo, no sé si recuerdan, cerca del edificio, ¿cuál es? Cerca del edificio hay una pequeña planta de subestación eléctrica que inclusive dice peligro alto voltaje. Allí entre el edificio de lo que es la galería, si no va por el pasillo que va de la biblioteca hacia el comedor, ahí como en la mitad, hay una parte que está este, con, con letreros que dice peligro alto voltaje, también la recuerden. Ahora, imagínense que no le hago caso, me meto ahí, abro las puertas de esas instalaciones y voy a ver ahí cables con alta tensión, que son peligrosos. Son potenciales eléctricos que pueden matar a un organismo vivo. Y ahora lo que hago es poner un objeto en el interior, fíjense, de una caja de madera. ¿Ustedes creen de lo que saben que la caja de madera va a proteger a lo que esté adentro? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No me pueden contestar? Yo creo que sí, porque Sí, No, la caja de madera, la madera no es conductor. pero eso no quiere decir que el potencial, que los campos no entren. Bueno, eso sí. Es cierto, es cierto. La madera no es conductora, pero eso no quiere decir que que los potenciales no puedan entrar. Pero ¿qué pasa en un conductor? El conductor lo que hace es no permitir que el campo eléctrico penetre. Es lo que le llaman, tal vez lo hayan escuchado, jaula de Faraday. ¿Qué es una jaula de Faraday? Ustedes ponen una jaula hecha por un metal. Así se roban los autos de lujo en cualquier parte del mundo y se los llevan, por ejemplo, a África. ¿Qué hacen? Un Mercedes-Benz clase E, de esos que cuestan lo que yo nunca voy a ganar en toda mi vida, ¿no? 2 millones de pesos. Se lo roban, tiene GPS. El GPS es una señal electromagnética y los meten en contenedores de barco. Los contenedores son de metal. Entonces la señal no penetra, no puede ver el GPS que tiene el dichoso auto. Con una jaula de Faraday, que es un recipiente hecho de metal, ustedes protegen lo que está en el interior de campos electromagnéticos. ¿Sí está claro? Esto es algo así como resultado de un experimento, ¿no? de Ahora, hecho, profe, eso luego lo ponen en las caricaturas, de que se ocultan en recipientes de metal para que no los detecten. sí, sí, sí. Y y parecerá de caricatura, pero eso le cuesta a las compañías de seguros mon- miles de millones de dólares al año por el robo tan sencillo. Ya nada más mete tu vehículo en un contenedor metálico. No lo metas en un contenedor de plástico, porque te van a apañar. Mételo en un metal. Ahora, ¿qué pasa? Díganme, ¿qué pasa cuando yo me comienzo a acercar al origen? ¿Cómo va a estar rodeada
el objeto va a estar rodeado del objeto conforme yo me acerque al origen. ¿Qué va a pasar? ¿No casi se parece a una jaula de Faraday? ¿Qué pasó? ¿Me están siguiendo? ¿Tita Jiménez se está captando? Sí, sí. Fíjese, Jiménez, si estoy por acá, tomen esta distancia. De aquí a acá. Conforme yo me voy acercando, fíjense cómo esa distancia, como si fuera siendo la tapa de la caja, se va haciendo cada vez más y más pequeña. Casi, casi, pero en esencia, muy cerca del origen, el campo eléctrico se vuelve cero. Es como si esta cuña mimetizara, en cierta forma, para puntos muy cercanos al origen, una dichosa caja de Faraday que les sorprende. Entonces, que el potencial eléctrico, que el campo eléctrico se desvanezca. Aquí. ¿Sí quedó claro eso, Taba? Sí, más o menos. La verdad no queda tan claro, pero sí me da una idea de Ok. cómo está pasando. Piénselo y después, si no lo entendió, me lo comenta. Voy a ponerlo acá, este argumento, para que quede claro. Es algo que esperábamos. Este resultado lo esperábamos. Pues, conforme nos acercamos, pues conforme nos acercamos al origen, el objeto lo voy a poner, esto es algo intuitivo, parece ver a la cuña, que es la cuña, esto que está aquí, como una jaula de Faraday. Pero, como si fuera una jaula de Faraday, podríamos escribir un cuento de ciencia ficción donde estamos siendo invadidos por una especie extraterrestre que detecta todo mediante campos electromagnéticos. ¿Cómo escapamos de su sistema de vigilancia buscando estos lugares? No nos van a ver. A una tecnología muy acá le ponemos a una estudiado variable compleja muy fácilmente la torre. Entonces, esto es como una perspectiva. Hay que saber el cálculo, hay que saber calcular, hay que entender la matemática, pero también hay que darle como una explicación más intuitiva de por qué están pasando las cosas. Ahora, aquí no termina el problema. Esto me dice, fíjense, ahora yo lo que quiero, pero antes de que pase el siguiente problema, que es el del, que es el de lo que vendría siendo una antena. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Entonces, fíjense, quiero que vean este dibujo. Tenemos el conductor. Este resultado lo que me dice es, donde hay, lo voy a poner así. Ahora sí voy a borrar esto. Y les digo, ¿por qué? Donde hay muescas, donde hay
muescas o cuñas en conductores, los campos eléctricos, y déjenme ser pedestre, son pequeños. Ya vimos que es el campo eléctrico es lineal en X y en Y. Si X y Y se van a cero, el campo eléctrico se desvanece, son pequeños. Es lo que quiere decir. ¿Sí está claro eso, señor Campos Belmont? Sí. Ahora, usted mismo, Campos. ¿Qué se le ocurre ahora preguntarse? Vea la geometría que acabo de borrar. Siendo así, usando aunque sea un razonamiento un tanto cuanto medio, ¿cómo se diría? Medio de conjetura. ¿Qué se le ocurriría decir de un caso nuevo? Fíjese, donde hay cuñas, campo eléctrico es muy pequeño. ¿Qué se le ocurre conjeturar? Campos. ¿No? No, pero... ¿Y si no hay ¿No? cuñas? No se le ocurre nada. A usted, señorita Jiménez. No, no lo veo tan fácil. Fíjense, voy a borrar la parte de arriba. Voy a apuntar hacia arriba otra vez. Como les he dicho, que lo que hemos aprendido nos ayude a aprender algo nuevo. Lo voy a poner tal cual, fíjense. Este es el dibujo de hace rato. Este es el conductor, campo pequeño. Pequeño aquí, ¿están de acuerdo? Campo pequeño. Muy bien. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es imagínense que ahora el conductor es este. Todo esto es conductor. Aquí el aire es esta parte. Todo esto es aire. Y aquí el campo es muy pequeño. Ahora en este nuevo, todo lo que está en un color que creo que es rojo es aire. Y ahora, basado en lo que vimos en el primer caso, quiero que me hagan una. Por eso hice la jaula de Faraday. Por eso les dije lo que pasa con la jaula de Faraday. Porque aquí pueden hacer con ese ejemplo. No es nada más que este cálculo que primero hice está de acuerdo con lo que nos dice el experimento de la jaula de Faraday. Esto, quedarme ahí es, cualquiera lo hace, no tiene chiste. Algo un poquito más sutil, más refinado, es usar eso que es obvio para algo no tan obvio. Quiero que me digan, ¿qué le va a pasar al campo eléctrico? Aquí. Exactamente en la punta. ¿Sería cero, profe? No, al contrario, se va a volver bien intenso. Fíjese, voy a
voy a usar, fíjese, Taba, este es un buen ejemplo de cómo luego creemos que algo lo entendimos. Ah, la jaula de Faraday. ¿A mí qué me va a poder enseñar? Yo que todo lo sé. Fíjese, vamos a ver el ejemplo de la jaula de Faraday, de lo que está ahí en este caso, de la siguiente manera. La jaula de Faraday, todo el interior está rodeado por conductor y el campo eléctrico es nulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, de eso sí. Lo tomamos como un hecho experimental. Ahora, en el ejemplo que acabamos de resolver, no está todo el material, no, no, cuando usted está cerca del origen, el origen no está rodeado, estrictamente hablando, por puro conductor, porque aquí hay aire. Sin embargo, fíjese, sin embargo, cerca del origen es casi como si estuviera usted en una jaula de Faraday y el campo eléctrico es muy pequeño. Fíjese estas dos afirmaciones. Las tomamos como resultado de lo que ha sido de un cálculo controvertible, pero lo voy a poner de manera verbal, con una expresión que me va a permitir a mí justificar por qué espero que aquí el campo eléctrico sea muy alto. Fíjense todos, entre más conductor rodee a un punto más pequeño es el campo eléctrico en ese conductor. Estoy de acuerdo. Es una frase un poco exagerada, pero que contiene algo de cierto. ¿Estamos de acuerdo, Taba? Sí, Y fíjese cómo aquí, este es el punto que menos rodeado está por material. Esperamos un campo muy intenso. Y en el vértice, claro, esperamos, yo creo, esto no es acto de fe, hay que hacer los cálculos, no se vale que nada más diga las cosas y no demuestre como ciertas o falsas. Tomémoslo como una conjetura. Cuando no está rodeado, yo espero que aquí sea muy intenso el campo eléctrico. Y no hay que hacer gran cosa. Lo que tenemos, fíjense cómo esto le va, con el primer ejemplo, la función z cuadrada toma un matiz como, no quiero decirle solo más aplicada, como que no es tan sin chiste. Ahora voy a usar la función logaritmo natural en variable compleja. Otra función que uno diría, no manches, ¿de dónde vas a sacar una aplicación? Bueno, voy a explicar por qué los pararrayos se hacen terminando en punta. Fíjense, esto no lo voy a borrar porque me falta todavía algo que no he dicho. Entonces, fíjense, tomemos, ahora voy a hacer esto. Este es el origen, esta es la recta real, lo voy a poner así. Este es el eje Y. Y el conductor está. No, aquí no. Me estoy alucinando. El conductor está aquí. Todo esto es conductor. Este es el origen. Lo pongo para poder aplicar de manera muy sencilla lo que sé de variable compleja. Entonces, ahora tengo un conductor diferente. Fíjense que si ustedes que están en la licenciatura le pueden preguntar a sus cuates
que están estudiando la licenciatura en física, que estén llevando el curso de, de teoría electromagnética, o si ustedes ya lo llevaron, resolver el problema de encontrar el potencial eléctrico cuando esto es un conductor. Y van a ver cómo la gente le va a decir, no, está muy difícil. Y no es cierto. Se tiene ahora el conductor del dibujo. Y me voy a fijar nada más en este lado. Ya van a ver. Fíjense. Otra vez es correcto. 4 radianes. Entonces, tomemos, fíjense cómo una función aparentemente sin chiste. Logaritmo de z. Logaritmo de z. Si ustedes recuerdan cómo definimos la función logaritmo, es el logaritmo en variable real del módulo más i veces el argumento. Pero no voy a tomar esta función, le voy a pegar una constante. Ahorita van a ver por qué. Y el pegarle esa constante, de agregar una constante, me va a llevar a hacer un análisis matemático después que no he tocado. En cuanto a lo que tenemos, fíjense. Definamos, bien sencillo, logaritmo, no, f de z, voy a ponerlo como se debe, f de z es igual al logaritmo de z más i pi sobre 4. Nada más. Voy a ponerlo hacia arriba. Nada más porque no tengo nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Vamos a ver qué demonios sale de aquí. Y esto es logaritmo de r más i teta menos pi sobre 4. Y ese rato, fíjense que esto es u de r, teta, más i de b r, teta. Fíjense cómo hace rato puse el énfasis sobre la función u. Pero acuérdense, si una función es analítica, la parte real y la parte imaginaria satisfacen, son funciones armónicas. Entonces yo no quiero dejar volando la idea de que la parte real siempre es la que va a tener aplicaciones. Aquí va a ser la parte imaginaria. Y ahora fíjense en lo siguiente. Fíjense cómo la derivada de u respecto de r es 1 sobre r. La derivada de u respecto de teta es igual a 0. La derivada de la v respecto de la r es 0. Pero la derivada de la v respecto de teta dividida además de r es 1 sobre r. Se satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. Claro, si r no es igual a 0. Me voy a acercar al origen, pero no voy a tocarlo. Ahora, déjenme encontrar mi borrador. ¿Dónde está? Vale. No lo encuentro. Ni modo. A ver de mi esposa que después que me reclame. Ahora fíjense. F
Z es analítica. Quitando el origen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Quitando el origen. Muy bien. Quiere decir que la U y la B son funciones armónicas. Continúo arriba. Fíjense qué fácil va a salir la explicación de cómo funciona un dichoso para rayos. U y B son armónicas. Esto quiere decir y si es cierto, la primera derivada de la v respecto de R0, la derivada de la v respecto de teta, no dividida entre 1 sobre R, respecto de teta es un 1. Cuando derivo, me da un 0. Espérenme. Es que este no es estoy escribiendo las cosas mal. Me pongo en coordenadas polares. En coordenadas polares. Ahora quiero que observen esto que está aquí. Nótese. ¿Cuánto vale la V cuando la teta es menos pi sobre 4? ¿Cuánto vale? Véanlo. ¿Sí me están siguiendo? Vale cero. Cero. Pero si este es el potencial eléctrico, Taba, y estamos pidiendo que el potencial eléctrico sea 0 sobre esta recta, la cual se extiende hasta infinito, ¿sí? Y en el resto usted tiene, es como si tú estuviera usted viendo el pararrayos, ¿no? Desde muy lejos. Esto lo quito, ¿no? Todo esto, lo que está aquí en el interior es el metal, y el resto es puro aire. Fíjense cómo el pararrayos toca tierra, está a potencial nulo. Es decir, nuestra... Ve, fíjense qué sencillo. Satisface la ecuación diferencial. Perdón. Y las condiciones a la frontera. Y eso sí me jacto. Me gusta presumir que es solo única que encontré. Es la única. Solución. Claro. Pero ¿quién es el campo eléctrico en función? Es el potencial eléctrico menos el gradiente de la V en coordenadas polares. Es el campo eléctrico. Entonces, en coordenadas polares, fíjense lo que pasa. Ya acabé. Fíjense que el álgebra es trivial. El álgebra no tiene ningún chiste. El punto sutil aquí es qué función de variable compleja, si es que existe, me permite a mí mimetizar las condiciones a la frontera. Esa es la bronca. Fíjense que si el potencial es la V y está en coordenadas esféricas, el campo eléctrico es
ya no estoy equivocando. No es la V. No es la V, es la V. Otra vez la cámara. Fíjense, el campo eléctrico va como 1 sobre R. Yo acabé. ¿Qué le pasa al campo eléctrico? Y es la conjetura que borré y que se está cumpliendo. ¿Cómo se comporta? ¿A qué se va el límite del campo eléctrico cuando la R comienza a decrecer? A infinito. ¿Qué pasaba cuando tenía una cuña? ¿A qué se va A el cero. campo eléctrico? A cero. Quiere decir que estas conjeturas que yo hice, basado la segunda en la negación de la primera, no me importa lo que, no solo me importa lo que afirma la primera conclusión, me importa también lo que afirma la negación de la primera. Si tienes una cuña, el campo se va a cero. Entonces, una conjetura es, si no tienes una cuña, el campo podría no irse a cero. Y aquí lo estamos comprobando. Claro, por eso, ahora sí entiendo. ¿Quieren ustedes captar información sobre los campos eléctricos en la atmósfera? Entonces, usen este tipo de geometrías. No usen cuñas, porque van a estar perdiendo información. Usen figuras puntiagudas. Por eso funciona así. Ahora si entendemos los pararrayos, vamos a ponerlo. Por eso es peligroso durante una tormenta eléctrica caminar con un paraguas que termine en punta. No le jueguen al machín porque se les va a aparecer la huesuda, ¿no? Aunque no sea día de muertos. Claro, allí el campo eléctrico va a ser muy intenso. El rayo va a tratar de irse ahí. Por supuesto, esto explica la geometría. De los rayos, claro. ¿Dudas, Carmona? No, profe, me queda muy claro. Todos los demás, señorita Jiménez, Sí, profesor. ¿todo está claro, señorita? Sí, sí estoy viendo. ¿Usted estaba? Sí, profe, este ejemplo lo entendí mejor. Campos, Belmont. Sí, todo está claro. Fíjese, esto, una cachetada con guante en blanco, quien diga que estudiar matemáticas es perder el tiempo. Si no se entiende bien la parte matemática, se va a andar dando tumbos, a la hora de querer tomar decisiones fundamentales, ya sea en el diseño de tecnología o, como ahora lo estamos viviendo en el mundo, cuando los políticos no hacen caso a la predicción de la gente que sabe infectología y de cómo se debe de alimentar con los datos de la gente que sabe infectología a la gente que hace modelos matemáticos de enfermedades infecciosas. Quien no paga por ciencia va a pagar con sangre lo que no quiso gastar en dinero. Entonces, espero que con esta aplicación se den cuenta. Fíjense que es algo sencillo, puro, algo aparentemente sin aplicación. La parte de, que una función sea analítica, no, jales, ¿y eso qué? Espero que les resulte suficientemente, ¿cómo ponerlo? Suficientemente suculento el platillo. Fíjense cómo son dos funciones, z cuadrada y la función logaritmo de z, que aparentemente, si yo les hubiera dicho al principio del curso que les iba a explicar, iba a dar una explicación
pues decente de cómo funciona un pararrayos con la función logaritmo, me hubieran tirado de loco. Sé que me siguen tirando de loco, pero ahora saben que los ejemplos no estar tan tocados. Muy bien. Vamos a terminar por hacer el análisis de lo que pasa aquí en general, porque hay algo que no he analizado y que es un comportamiento completamente general entre la U y la B, sin importar si lo están haciendo la descripción usando coordenadas cartesianas o coordenadas esféricas. Fíjense, sea f de t, otra vez, analítica, en D. Siendo, ahorita van a ver lo que va a pasar. Voy a analizar las curvas. ¿Cuál es la relación entre las curvas de U constante con las curvas de B constante? Van a ver lo que va a pasar. Busquemos sea U de X, Y constante. Me estoy fijando, es como si la U fuera el potencial eléctrico. Entonces, lo que les estaría yo diciendo es que estamos determinando las superficies de potencial constante, las equipotenciales, para llamarle de alguna manera. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular ahora estas curvas, estas son superficies. Son superficies. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a agarrar un vector tangente a esa superficie. Sea E. Un vector unitario. Tangente. Ahorita bajo la cámara. Tangente a la superficie equipotencial. Yo sé lo siguiente, si le calculo el gradiente de U, como aprendieron en su curso, el gradiente me da la dirección de máximo crecimiento sobre un punto de esta superficie. Pero como el vector está sobre la superficie, me estoy moviendo a lo largo de una dirección en donde la 1 cambia. Esto es un 0. ¿Por qué estoy haciendo esto? Voy a continuar arriba. Fíjense que ahora voy a expresar. Acuérdense, la función es analítica. Entonces, U tiene derivadas y son continuas. Entonces, el gradiente de U punto E es lo siguiente. Es la parcial respecto de X por la componente X de este vector unitario más la parcial de la U respecto de Y por la componente Y. Y esto es 0. Siendo, nada más para que quede claro, quede clara, notación. Esto es E. Es la componente a lo largo de X. Esa es la componente a lo largo de Y. Y ahora hago lo mismo para la U. Fíjense,
para la V, perdón. Hacemos lo mismo para la V. Entonces, hacemos lo mismo, haciendo lo mismo. Nada más que acuérdense que las hipersuperficies de V constante no son las mismas que las hipersuperficies de U constante. Entonces, los vectores tangente a esas dos hipersuperficies no tienen por qué ser los mismos. En minúscula no es el mismo que el vector unitario en mayúscula. Y yo sé lo siguiente. Sigue siendo cero. ¿Por qué? Porque el vector E está a lo largo de una dirección ortogonal al gradiente de la V. Lo mismo que la E minúscula es ortogonal a la dirección del vector dado por el gradiente de la U. Y esto me queda. Ahora vean lo que pasa. Voy a suponer, al rato vemos qué pasa si mi suposición no se cumple. Primer caso. E de X no es igual a 0. No, no. U de X no es igual a 0. Entonces, puedo dividir la primera, lo que está hasta la parte de arriba del pizarrón, entre la U de X. Y me queda lo siguiente, fíjense. Me queda que E de X, el subíndice de X, no es otra cosa que menos UY entre UX por Y. Y haciendo lo mismo, fíjense que en el momento en que pido que la U de X no es 0 en el punto en cuestión, porque la función es analítica, estoy, sin darme cuenta, pidiendo que la parcial de V respecto de Y tampoco sea 0, porque U derivado respecto de X es igual a la V, sí, derivada respecto de Y. Claro, por Cauchy-Riemann. Y si estoy pidiendo que la U, B, derivada respecto a X, no sea 0, también estoy pidiendo que la U, derivada respecto a Y, no sea 0. Porque entonces, si esa relación no se cumpliese, estaría yo violentando Cauchy-Riemann, entonces la función no sería analítica. Entonces, ahora voy a hacer el producto. Fíjense, calculemos. Voy a hacer el producto punto entre la E minúscula y la E mayúscula. Una onda. Esto es E minúscula X por E minúscula X más E minúscula Y por E minúscula Y. Y ahora recuerdo mis dos expresiones. Y esto dice, esto es igual. Esto es A menos UY sobre UX X Y X más Y. Continúo arriba para no estar encimando todo. Me falta todavía poner algunos cachos más y simplificar. Déjenme terminar esto y continuamos arriba el cálculo de ese producto. Vamos a ver qué digamos. Esto es
Espérenme. Sí, está bien, es menos y sobre x. Y el otro es b y sobre b x por y minúscula. Y ahora recuerdo, perdón, y aquí también hay un signo menos, ¿no? Son dos signos menos. ¿Sí está claro eso? Uno de aquí para la E minúscula y otro para la... Es que aquí no lo puse. Para que quede claro de dónde estoy escribiendo la última expresión. ¿Sí me están siguiendo? Eso va para todos. ¿Sí está claro? ¿Estaba? Sí, profe, solo no veo por qué puso de nuevo EY en el primer, en la primera Ahorita, parte de ahorita la va a ver, red. fíjese, allá va. Ahorita va a ver. Esto me queda, los dos signos menos se van, pero me queda UY por VY sobre UX, VX. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita va a ver por qué. Más un 1 por E minúscula Y, E minúscula Y. ¿Por qué lo puse en los dos? Porque voy a factorizar. ¿Y por qué quiero factorizar? Porque ahora recuerdo Cauchy-Riemann. Con Cauchy-Riemann, la parcial de B de la V respecto de X. Aquí hay un signo más. Espérenme. Simple y sencillamente, como parte de la respuesta a su pregunta, déjeme poner aquí, déjeme usar este color, que es el signo más que proviene de este menos y este menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este estaba? Sí, ya vi donde yo me había equivocado. Sí sale eso. Ok, qué bueno. Yo ahora utilizo Cauchy-Riemann. La parcial de V respecto de X, la parcial de la V respecto de Y es la UX. La parcial de la V respecto de X es la UY. Ahora díganme, lo que está entre paréntesis, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pero, Cero. Órale, esto no lo esperábamos. ¡Ay, en la torre! ¿Qué quiere decir este cero? Lo voy a poner en rojo, me gusta el escándalo. Esto quiere decir lo siguiente. Si ustedes trazan las superficies de valor constante de la U y de valor constante de la B, y se fijan en un punto en donde dos de estas superficies se intersecten, entonces agarran en ese punto de intersección un vector tangente a una de ellas en cualquiera de las direcciones y otro vector tangente también cualquiera de las otras. Y ustedes hacen el producto punto entre esos dos vectores. Entonces, en realidad aquí no son superficies, son curvas. La curva de U constante y una curva de B constante cuando se intersectan tienen vectores tangentes que son estrictamente ortogonales entre sí. Esa es la lección. Quiere decir que en este dibujo, por eso no lo quise borrar, estas hipérbolas son las curvas de U constante. Quiere decir que las curvas de B constante en este punto, en este que está aquí, si esta es la tangente. Por ejemplo aquí, que ya sé que esta es la tangente. Aunque ahí uno de los dos uno de los vectores es cero. No me agarro este número, no son cero. Entonces, o la curva es esta, o es esta, aquí. No sé cuál de las dos ahí sí. Puede ser cualquiera.
Entonces, la moraleja de este cálculo es la siguiente. Y es consecuencia, fíjense, esto es consecuencia de haber usado Cauchy-Riemann. Cuando paso de aquí a acá, estoy usando Cauchy-Riemann. No hay de otra. Espérenme, es este. Entonces, voy a poner lo siguiente. Esto prueba lo siguiente. Bueno, si u de x no es igual a 0 y b de x no es igual a 0, ahorita veo qué pasa si uno de ellos es 0, todo es 0. Entonces, no puedo hablar de tangente porque es el vector nulo. Entonces, las curvas u de x, y igual a una constante, y b de x, y igual a la misma a. ¿Cuándo? Perdón, no es cierto. Igual a b. ¿Cuándo? Dejen de bajar la. Cuando se interceptan sus vectores tangentes son ortogonales sí, no cabe una duda. Quiere decir que en principio yo podría construir, fíjense, esto implica que si ustedes me dan la U, en principio yo podría deducir la B. O si me dan la B, eso, me fijo en este punto donde se intersectan, esta es la tangente de la curva de U constante, ya sé que la tangente de la curva de B constante va hacia acá o hacia acá. Y yo ahí puedo ir construyendo poquito a poco, como si fuera con con un método numérico, el valor del campo, ya no U, sino B. Podemos, conociendo U, determinar. Y eso es lo que vamos a aprender el día viernes. Pero determinar B, U, al revés. ¿Sí está claro? Esta es una de las moralejas. Si ustedes me dan la U, puedo determinar la B. O si me dan la B, no conozco el 1, yo puedo determinar la U, la que ustedes quieran. Una depende del otro. Salvo constantes que van a estar codificadas en estos números, pero esos números se dan cuando calculo derivadas. Salvo eso, conociendo U, determino B o viceversa. ¿Sí quedó claro, Taba? ¿Esta parte? Sí, eso sí quedó claro. Fíjese, poco no es sorprendente, las curvas de cuando se interceptan los vectores tangentes son ortogonales entre sí. ¡Uy, qué buena onda! Es sorprendente. ¡Qué buena onda! Y de aquí podría yo, para este caso, no creo que valga la pena. Podemos determinar el campo eléctrico. Eso lo pueden ustedes hacer de manera más sencilla y les va a quedar mucho más elegante que si yo de manera, un poquito desconociendo mi horrible letra, intentase hacerlo. Entonces, eso no lo voy a hacer. Se puede llevar a cabo, pero no lo voy a hacer aquí, no me parece muy interesante. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo está claro y transparente? ¿Seita Jiménez? Sí, 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 perfecto. Entonces, Ando. espero que con el día de hoy, independientemente de que la, la parte formal, la parte matemática es preciosa, se han dado cuenta cómo tiene aplicaciones. Lo que pasa es que
uno tiene que buscarlas. Tiene que con cariño preguntarle a la teoría dónde te puedo usar. Y si la usamos con cuidado, podemos resolver problemas como estos dos de electrostática bidimensional, que cuando la gente los quiere usar resolviendo las ecuaciones diferenciales, les lleva a tener que usar series de Fourier. Y, ¿qué onda? Hazlo más sencillo. ¿Sí está claro, Carmona? Sí, profe. Entonces, aquí le paramos. Espero que el día miércoles, si algo no entendieron, pregunten. Me falta muy poco de analiticidad y el miércoles comienzo ya con integración hasta llegar a los teoremas de Cauchy, Goursat y el teorema del residuo y demás. ¿Ok? Sí, Sí. profe. Entonces, buen final de Día de Muertos para todos. Y Gracias, recuerden, Igualmente, igualmente. profe. anda, tan gruesos los contagios, ¿eh? No, pues sí. No hagan fiestas, no vayan a ellas porque luego se convierte uno en una estadística más, ¿no? Entonces, buena tarde a todos. Hasta Gracias, luego. igual. Hasta luego, gracias. Hasta luego.